Realidad Nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete de la mañana con 2 minutos. Gracias por acompañarnos nuevamente en el espacio de La Entrevista. Este día nos acompaña Rubén Quintanilla de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos. Vamos a hablar sobre la vulnerabilidad del clima y pues los efectos que hemos tenido en estos días justo por este evento climático que nos ha azotado no solamente El Salvador, sino también otros países de la región. Bienvenido, buenos días, Rubén. Buenos días, gracias Kenia, gracias a YSUCA por darnos este espacio y compartir un poco sobre las vulnerabilidades y los efectos, por cierto, muy graves, ¿verdad? Y sí, por momentos casi que catastróficos que nos dejan fenómenos naturales como esta lluvia. Así es, bueno, hemos sabido que por lo menos 10 personas han fallecido, es el dato que tenemos nosotros, que hemos ido también recopilando a través de las coberturas que hemos realizado. Han habido personas afectadas también, cuantiosos daños materiales, tal como usted lo ha mencionado, Rubén. ¿Tienen ustedes algún consolidado que hayan hecho? ¿Cuál es la evaluación que hacen desde la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos sobre este fenómeno específicamente? Sí, yo creo que sí es importante quizás recordar a la población, hacer un pequeño análisis previo. Hay que recordar que El Salvador y Centroamérica en general es una zona multiamenaza. Estamos amenazados por una serie de eventos y de fenómenos naturales que nos van a impactar y nos van a seguir, y nos han impactado históricamente. Estamos hablando de huracanes, tormentas como la que todavía estamos saliendo de ella. Estamos hablando también de terremotos, volcanes en actividad. Y además de que somos impactados por estos fenómenos como la lluvia y ciclones, también tenemos el fenómeno de la sequía, ¿ya? Dos extremos, ¿ya? Que al final viene a impactar a la población más vulnerable. Somos una población altamente vulnerable, ¿verdad? Cuando hablamos, casi el 95% de nuestro territorio está en alta vulnerabilidad. Entonces, quiere decir de que debemos pensar, y esto nosotros insistimos después de cada fenómeno que nos impacta, insistir mucho en eso, o sea, no esperar o no prepararnos nada más para ser buenos en dar respuesta. Preparar todos aquellos mecanismos para dar respuesta. Está bien, por supuesto que es necesario dar respuestas y dar respuestas inmediatas y efectivas, pero esto va a continuar. O sea, nuestra región va a seguir siendo afectada por estos fenómenos. Por lo tanto, requiere de otras medidas en las cuales evitemos. Bueno, ya hablamos de muertos y eso sí es más delicado, porque al final la gente pierde sus medios de vida, pierde sus cultivos, pierde sus propiedades, pero ya cuando hablamos de vidas la cosa es un poco más grave. Sí, y te decía esto porque nosotros como mesa hemos venido insistiendo en eso. Ahora, sí tenemos cuantificado y la cuantificación que tenemos es impresionante, porque en la mesa, con todas las instituciones, tenemos presencia en casi la mayoría de municipios de El Salvador. Entonces, y hoy recibimos a través de los líderes comunitarios y a través de las comunidades y de las instituciones mismas nuestras, miembros, información casi que inmediata. Y tenemos afectaciones desde el oriente del país, la Unión ha sido muy impactada, y ya tenemos comunidades también en la zona occidente, ¿verdad? San Sebastián Salitrillo, Acajutla, la zona de San José La Majada, Izalco. O sea, prácticamente Julia nos ha impactado y ha dejado bastantes afectaciones. Cuantificarlo
Y como te digo, nosotros como mesa ya tenemos una cuantificación, pero cada día, cada momento, cada hora están apareciendo más afectaciones, porque digamos que hoy es el día después, ¿verdad? El día después del impacto. Durante el impacto la gente se comunica, la gente nos dice, pero después empiezan a aparecer más. Pues sí, la lamentable pérdida de vidas, eso sí, pues nos lleva todavía a reflexionar qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho y lo más importante, qué debemos de hacer de aquí en adelante. Sí, como usted decía, Rubén, las zonas más afectadas ha sido oriente del país, aunque usted ya nos mencionaba que también hay zonas de acá de occidente, como Acajutla, por ejemplo, que nos acaba de mencionar. Bueno, quiero decir que buena parte de la información que YSUCA también ha recabado y que ha estado dando a la ciudadanía ha sido precisamente porque la Mesa para la Gestión de Riesgo también nos ha brindado información y esa es la que también hemos podido dar a conocer a nuestros radiohablantes. Esto a partir, como usted dice, Rubén, de que tienen personas, ¿verdad?, voceras en diferentes comunidades que casi que de manera inmediata dan la información, ¿verdad? Y es así como se ha podido conocer estos estragos que se han causado, sobre todo en la zona de Oriente, como lo decía. Si bien no podemos tener ya datos, pues, gruesos, ¿verdad? Pero sí, Rubén, ¿cuáles fueron las zonas de Oriente más afectadas y cuáles son esas afectaciones? Las afectaciones más graves están en la pérdida de medios de vida. Cuando decimos pérdida de medios de vida, todos aquellos cultivos que ya estaban, algunos por cosecharse, tenemos el caso de una comunidad que muy poco se conoce o muy poco se habla de ella, que es la Punta Chiquirín, que es quizás la parte más oriental del país, ¿verdad? Ahí nos mandaron un video donde el cultivo de maíz que estaba ya a punto de ser cosechado, prácticamente arrasado. Y si nos venimos de allá para acá, la zona de Intipucá, comunidades donde también perdieron sus medios de vida, casas inundadas, y la zona de Jucuarán, caída de árboles, el acceso a otras comunidades, o salir o entrar de las comunidades prácticamente era casi que imposible, porque también ahí es el cauce del Río Grande de San Miguel. Entonces el Río Grande también se desbordó, y hay gente que ha perdido también ya casas, sus viviendas, y así podemos venir, ¿verdad? La parte del centro, pues hablamos de el puente que une Cabañas con Ciudad Dolores, ¿verdad? Prácticamente fue arrasado, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una infraestructura que va sumando, porque eso indica incomunicación de la gente. Cuando ya hablamos de un puente ya hay una incomunicación, no hay forma de salir o entrar. Sabemos de comunidades que estaban aisladas, que no podían salir. Tenemos también reportes de las Islas San Sebastián a través de la unidad de la mujer, ¿verdad? Porque nosotros como FUNSAL por veces tenemos unos proyectos ahí y ellos nos han comunicado todas las pérdidas que han tenido también, principalmente medios de vida. Y también hay que recordar de que ellos viven de la pesca, la mayoría vive de la pesca, no han salido a pescar. Y muchas de las lanchas tuvieron casi que hacer, amarrarlas o hacerles para que la misma marejada no se las llevara. O sea, y si podemos seguir, ¿verdad? Jiquilisco también ha sido impactado. Sabemos que también la zona del Bajo Lempa siempre se ve impactado. Sabemos que la zona de Tierra Blanca también han perdido todo lo que es cultivos de granos básicos y además de hortalizas. En la zona de Tierra Blanca, que es Jiquilisco, y también la zona del centro, por la herradura, también ha habido afectaciones graves. Y si nosotros vemos prácticamente es la zona, digamos, sur del país. El norte no fue impactado, si fue impactado no fue como el sur, ¿verdad? Porque pues al final la tormenta hizo un desvío que prácticamente nos tocó la parte litoral del país.
Entonces ya en este momento podemos hablar de una cantidad de afectaciones muy graves. Por cierto, la mesa ya sacó un consolidado sobre las afectaciones, que creo que es importante que la gente los conozca, porque eso nos da a nosotros la magnitud del impacto que tiene, que podemos hablar de que son millones. Si hablamos de la parte económica, pues podemos hablar de una afectación grave, donde vamos a tener que buscar como Estado recursos, si esta gente no va a tener que comer en los próximos meses. Porque algunos tenían todavía reservas de la cosecha del año pasado. Y si se lo llevó, donde tenían resguardado, y la cosecha de este año les sirve para un poco que la venden, para comprar otros medios, y lo otro que les sirve para lo que resta del año y hasta la próxima cosecha. Entonces estamos hablando de una pérdida bastante grave. Entonces ahí es donde decimos nosotros, bueno, hoy es un momento de hacer un análisis. ¿Qué debemos de hacer como país, como Estado? Ya no podemos estar preparándonos solamente para dar la respuesta, solamente para dar respuestas al fenómeno que nos va a impactar. No podemos. Y aquí podemos tener nosotros, por ejemplo, un consolidado que tenemos como mesa permanente. La cantidad de deslizamientos, la cantidad de árboles caídos, las viviendas inundadas, viviendas dañadas, vías obstruidas, ríos ríos desbordados, albergues activos. En este momento tenemos 24 hasta anoche, donde habían cerca de 259 familias albergadas. ¿Estos albergues dónde están distribuidos? En diferentes partes del país. Entonces, es importante también saber la cantidad de lluvia que ha caído. En la estación de Izalco, en Sonsonate, cayó 97.6 milímetros. Estamos hablando de una cantidad bastante considerable. Y así, ¿verdad? Zaragoza, Nuevo Cuscatlán, Panchimalco. Sabemos que en Panchimalco también hubo afectaciones. Entendemos que ahí un niño de 11 años murió soterrado también. Sí, entonces, pero yo sí creo que, o nosotros como mesa creemos que más importante que estar cuantificando, porque sí es importante, es pensar en realidad qué debemos de hacer. Porque el otro año vamos a estar en lo mismo. Cuando pasaron las tormentas anteriores estábamos haciendo lo mismo. Sino que debemos de pensar en qué debemos de hacer. Y ahí es donde nosotros seguimos insistiendo de que debe haber una preparación, un enfoque integral para la gestión del riesgo. Y cuando hablamos de una gestión integral de la gestión del riesgo, tiene que ser de manera prospectiva, adelantarnos al riesgo, analizar el riesgo, porque las amenazas a esta región siempre van a estar presentes. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que, y hacemos el llamado, porque al final el responsable directo es el Estado. La sociedad civil estamos con toda la buena voluntad de poder colaborar en esto, pero de una manera donde la participación nuestra sea efectiva, porque tenemos presencia con la gente, con los líderes, y estamos en el día a día. Y muchas veces en muchas de estas comunidades hay una ausencia, incluido de las instituciones del gobierno. Pero eso, lo que nosotros decimos es, la experiencia que nosotros tenemos y la obligación que tiene el Estado, debemos de abonar esfuerzos para pensar en una estrategia integral de gestión del riesgo. Aquí hay un elemento, o digamos una parte fundamental de todo esto, de la sociedad, que también debe jugar un papel fundamental, que es la empresa privada. El esfuerzo, también ellos deben de verse, porque también se ven afectados. Que ellos lo vean de manera netamente economicista, ¿verdad? Porque tienen una visión de ganancia, pero también tienen pérdidas con todo esto.
cuánto han perdido porque muchos de sus trabajadores no han podido ir a trabajar ni ayer ni ahora. Pues sí, porque la gente está más preocupada por el día a día, por su familia. Entonces, son todos estos sectores y el mismo marco de Sendai, que se hizo a través de un análisis a nivel mundial con Naciones Unidas, donde ya da los elementos que se deben de tomar en cuenta. El marco de Sendai nos da una línea por donde debemos de enrumbarnos a partir del 2015, porque está en el marco también aquello de los ODS, ¿verdad? Sí. De los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el marco de Sendai también, pero es específicamente sobre la gestión integral del riesgo, para evitar desastres. Porque la gente muchas veces dice, no, pues si los desastres naturales, los desastres no pueden ser naturales, no son naturales. Los fenómenos sí son naturales, o los eventos climatológicos son naturales, pero se transforman en desastres cuando no hay una planificación, ¿verdad? No hay un desarrollo territorial pensado en función de la vida de la gente, ¿verdad? Sino que se ve un desarrollo en función económica. Entonces, claro, si tenemos esa visión, vamos a construir en cualquier parte. Porque aquí también hay que tomar en cuenta uno de los riesgos y una de las amenazas que es grave en nuestro país, y es la amenaza y el riesgo social, que tiene que ver con la marginación de muchos sectores de nuestra sociedad, que se ven obligados a habitar a orillas de un río, que se ven obligados a habitar donde hay pendientes, ¿verdad? Que se ven obligados a habitar en lugares que no son adecuados para vivir. Y hoy estamos viendo urbanizaciones que están siendo construidas de una manera desordenada, ¿verdad? Donde sabemos que que no se debería estar construyendo, se están dando permisos para construir. Entonces ahí es donde nosotros decimos, y el mismo marco de Sendai dice, los estados tienen la responsabilidad, y así lo dice, cada estado tiene la responsabilidad primordial, dice, de prevenir y reducir el riesgo de desastres, incluso mediante la cooperación internacional, regional, subregional, transfronteriza y bilateral. La reducción del riesgo de desastres es un problema común de todos los estados, y la medida en que países en desarrollo puedan mejorar y aplicar eficazmente las políticas y medidas nacionales de reducción de riesgo de desastres en el contexto de sus respectivas circunstancias, puede mejorar más por medio de la cooperación. O sea, hay una responsabilidad de los estados. Nosotros somos parte del estado, pues, o sea, todos, ¿verdad? Todas. Porque muchas veces se cree que el gobierno es el estado. Ellos tienen más responsabilidad, por supuesto que sí. Pero todos los demás también somos responsables de. Ahí es donde nosotros insistimos en eso, hacemos el llamado para esto, para no vernos todos los años en la misma situación. Y hablando de esas zonas que usted menciona, donde se sigue construyendo a pesar de ser vulnerables, bueno, una de esas zonas es donde se piensa construir el aeropuerto del Pacífico, ¿verdad? Que ya muchas organizaciones, bueno, y en cuenta también la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo, ha dado su opinión de que no es una zona, pues, la mejor zona para construir este tipo de proyectos. Por cierto, Kenia y amigos, hay una comunidad que se llama El Tamarindo, municipio de Conchagua. En las lluvias de hace 2 semanas se vieron impactadas y toda esa zona se inundó. Y en esta lluvia, Julia, han tenido que sacar a toda esa gente por inundaciones. Y esa es la zona, parte de la zona donde se está pensando hacer el aeropuerto. Eso quiere decir que no es una zona para hacer este tipo de infraestructura, ¿verdad? Ya nosotros lo hemos dicho infinidad de veces, ¿verdad? El mismo estudio técnico que hizo el Ministerio de Medio Ambiente, dice que no es viable hacer una infraestructura esa. Así lo dice el estudio, ¿verdad? Pero a pesar de eso, está pensando hacer. Entonces,
ese tipo de cosas y ese tipo de decisiones, ¿verdad?, son las que nos llevan a un país como el que estamos. Todos los años nos vamos a ver impactados, todos los años, lamentablemente, si no tomamos, vamos a estar contando muertos. Y eso sí es terrible, pues, es terrible. Y al final, hay que tener claro, ¿quién pone los muertos? La gente pobre. Siempre la gente que está socialmente marginada, económicamente marginada, es la que pone los muertos también. O sea, no, eso no quiere decir de que nosotros queremos que también otro sector, no, lo que tenemos y estamos planteando es evitar muertes, evitar pérdidas de medios de vida que son tan importantes para las personas, evitar la pérdida de sus viviendas, que hay gente, hemos estado viendo en todos estos días y nos han mandado videos, comunicados de las comunidades. Por cierto, una comunidad que nosotros trabajamos en Intipucá, que los líderes comunitarios ahí nos dicen, en medio de la casa está saliendo agua, tenemos que sacar a esta persona de ahí porque nos imaginamos que hay una cárcava abajo. ¿Sí? Esa gente tiene que moverse, y esa gente del aceituno son gente desplazada que vienen del oriente, del norte, del departamento de la Unión, porque no tenían tierras, por la cuestión de la sequía, buscaron otra forma. Y hoy que están ubicados ahí, hoy se ven afectados por la lluvia. Entonces, esa es la cuestión de que es la situación difícil que viven estas familias. Uno se imagina, pues, porque estamos nosotros en el día a día y convivimos con la gente nos dice, pues sí, cuando llueve no dormimos, porque pensamos que la correntada nos puede llevar o cualquier cosa. Entonces, es una inseguridad permanente en la que la gente vive. Sí. Y es producto, como decimos, de eso, de un desorden, ¿verdad?, del ordenamiento que no se ha querido hacer. La mesa permanente, en diciembre del 2018, después de 3 años de estar negociando con las diferentes instancias del Estado, logramos que se aprobara la política integral de la gestión de riesgo. Y ahí está plasmado parte de lo del marco de Sendai. Pero, y está plasmado cómo es que debe de orientarse. Hay líneas de acción en las que se debe en las que se debe enrumbar el Estado. En esa política integral de riesgo, no solo habla de dar y preparar para dar respuestas, se habla, y por eso se llama una política integral, porque tiene que integrarse todos los sectores, tiene que integrarse todas las visiones para poder dar una respuesta adecuada y no estar todos los años en la misma situación. Lo que se suele hacer en estas ocasiones, Rubén, es pues declarar emergencias nacionales. Sí. Bueno, tenemos de hecho una declaratoria de emergencia nacional con vigencia de 15 días. ¿Qué opina usted de esta decisión? Bueno, digamos de que veamos el punto positivo, digamos. Porque pues sí, sabemos de que viene una situación o un fenómeno o un evento natural, hay que prepararnos para eso. Pero ya la experiencia nos está diciendo de que cuando pasa una cosa de esa, se decreta emergencia nacional, ¿verdad? Se paralizan las clases y todo, prácticamente el país se paraliza. Y viene la petición de recursos para poder solventar los efectos que esto hace. Con toda la falta de transparencia, con toda la falta de transparencia que ha caracterizado a este gobierno, muchas veces no sabemos en qué es que se utiliza. Sí. Debería de haber una rendición de cuentas. Creo que eso es una mala palabra en este momento, porque nosotros, la sociedad civil, rendimos cuentas. A pesar de lo que nos digan, rendimos cuentas a la gente con la que trabajamos, rendimos cuenta al cooperante y rendimos cuenta a quien nos pida. Entonces, es bueno, sí,
Pero no podemos estar nada más en esa parte emergencista, ¿verdad? El Estado se paraliza y está bien. Pero, ¿y si dentro de 15 días nos impacta otro fenómeno, otro estado de emergencia? Hay que pedir más millones o hay que pedir más recursos, ¿verdad? Entonces, creo yo que esa es una, digamos, una acción que nosotros le llamamos reactiva. Yo quiero nada más tocar lo que dice la política que se aprobó en el diciembre de 2019, parte que es importante. Para lograr ese cometido se adoptarán las siguientes modalidades de la gestión integral del riesgo, y son 4 partes. Dice, la primera parte, ¿cuál es? Una gestión reactiva. ¿Ah? Es para intervenir cuando ya hay una afectación. Dar y reaccionar para seguir evitando más impacto, para que el impacto no sea tan grave. Hay que saber dar. Luego viene una segunda parte que se llama la gestión correctiva. ¿Qué implica eso? Es intervenir sobre el riesgo existente. Si sabemos que hay un riesgo ahí, debemos de hacer las acciones para intervenir ahí y prevenir que ese riesgo que está ahí se transforme en un desastre. ¿Ya? Claro, ¿eso qué implica? Hacer un análisis de vulnerabilidades. A nivel nacional hay que hacer un análisis de vulnerabilidades. Y sobre ese análisis es que tenemos que hacer las acciones de correctivas. ¿Qué debemos de corregir? ¿Qué debemos de hacer para cuando nos impacte un fenómeno no se transforme en un desastre? Entonces, ahí estamos hablando de la gestión correctiva. Una tercera parte, ¿cuál es? La gestión prospectiva. ¿En qué consiste? En intervenir sobre el riesgo aún no existente a través de la planificación de escenarios futuros. ¿Qué quiere decir? Si yo o este país está pensando en hacer una urbanización, tiene que analizar qué riesgos hay ahí. ¿Ya? Tenemos el caso de Brisas de San Francisco. Sí. ¿Ya? Allí no hubo una gestión prospectiva. Se hundió la calle, se llevaron hace un par de años, una serie de carros se fueron por ahí. Hubo una acción reactiva. ¿Cuál fue la acción reactiva? Corregir, ¿verdad? Invertir 3.8 millones, creo, para hacer. Pero este año volvió a hundirse. Bueno, vamos a hablar de esto más adelante porque es muy importante también abordarlo. En este momento vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. ¿Y con base a qué requisitos se elige al Procurador de Derechos Humanos? A ver, te lo digo fácil. El procurador debe ser escogido con base a méritos sobre su trayectoria en la defensa de derechos humanos. Las y los salvadoreños necesitamos a alguien capaz, que defienda nuestros derechos y tenga experiencia en hacerlo. Este es un mensaje de UCA, SIDEMO y Funda Solo Hugo. el que se prepara, progresa. Busqué emplearme por mucho tiempo, pero en ningún lado me contrataban. Mi hermano me dijo que en INSAFORP podía tomar cursos sin costo y con ese conocimiento tendría más oportunidades. Tomé el curso de Administración de Redes Sociales y ahora estoy más preparado para conseguir mi primer empleo. ¿Y tú qué esperas? Encuentra en insafor.org.sb y en capacitateparaelempleo.org el curso ideal para ti y comienza a cambiar tu futuro desde hoy. Porque aprender te abre puertas. INSAFOR, formando un mejor El Salvador. Llegó la hora de cambiar tu futuro. Visita insaforp.org.sb y capacitateparaelempleo.org y descubre todos los cursos que te ofrecemos. Aprender te abre puertas. Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional.
Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde. Y su reprise los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras, con Enrique Argumedo. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. 7 de la mañana con 32 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Rubén Quintanilla de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos. Vamos a dar dentro de unos momentos el espacio para que usted también pueda participar. Recuerda nuestros números telefónicos 2275-9501, 2275-9502. También nuestro número de WhatsApp 7571-2779. Ahí puede dejarnos sus mensajes de voz o de texto y puede pues aprovechar que está acá con nosotros Rubén Quintanilla y hacer sus consultas. Tenemos ya varias consultas, Rubén, vamos a dar lectura a algunas. Dice, hay gente que realmente cree que el decreto de oración hizo algo. Yo no digo que uno no crea en Dios, sin embargo, esa fue la gran solución del jefe de Estado. Hoy no hubo decreto totalmente necesario para salvaguardar a los trabajadores. Protección Civil hizo falta en muchos lugares, en otros simplemente llega a ser observadores. Saludos, le envían Rubén. Dice, buenos días, es una realidad que la naturaleza es impredecible tanto para las infraestructuras y la vida misma. Sin embargo, queda demostrado que el excelente trabajo y la pronta respuesta de Protección Civil ha dado a muchos salvadoreños gracias al SAT. Los medios de sobrevivencia pueden volver a hacerse y salvaguardar la vida es lo primero. Otro mensaje, buenos días, excelente programa y un saludo a su invitado. ¿Cómo vio el trabajo de Protección Civil comparado con los gobiernos anteriores? Es una pregunta que hacen. Otro mensaje, buenos días, gracias a YSUCA por abordar temas tan importantes. Este invierno cruel que hemos tenido, perdemos los vulnerables, también la pérdida de miles de árboles, como nunca falta, dice, la poda adecuada. Gran descuido a quien corresponda, cada quien debe asumir el oxígeno y los mantos acuíferos en la vida. Además han sido talados, en el caso de los árboles, ¿verdad? Dice, buenos días, un saludo a su invitado. El día de ayer mi familia fue evacuada a los albergues que han preparado y que dieron una buena atención. Quiero hacer un llamado a la población que acate las indicaciones de Protección Civil para prevenir pérdidas. Tenemos una llamada, vamos a dar paso. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Un saludo ahí al invitado. Tengo un par de preguntitas porque siempre después de estas hecatombes todo mundo sale diciendo un montón de tonterías, pero preguntas como esta. Yo digo, los soldados que murieron en Comasagua son 5 soldados. Ellos estaban supuestos a dar protección y auxilio a la gente y mueren ellos soterrados. Es por la improvisación del gobierno de no haberle dado un lugar donde pernoctar, sino que se fueron a cualquier lado o no tomaron medidas de precaución, porque que mueran 5 soldados soterrados y todo mundo calla eso. Otra de las cosas, todos los periodistas tratan de minimizar esta tormenta Julia cuando ha sido catastrófica y dicen, no, si la sacamos pequeña porque no nos pasó esto. No, hombre, para mí, que lloviera 15 horas, que hubieran 11 muertos, no los hubo en Nicaragua. Ahí dice un croniquero, un periodista, que a Nicaragua se lo mandó porque Ortega, pero ahí no hubo ni un muerto, y aquí tenemos 11 muertos. Es el país que tenemos más muertos y dicen que la sacamos pequeña. Yo no entiendo. Tratan de minimizar los efectos que hemos tenido porque no previene, sino que saltan cuando ya el fenómeno. Hay mucho que decir, pero pasen buenos días. Tengo esa duda. Muy buenos días, muchísimas gracias. Tenemos también un audio, vamos a escucharlo.
Con las cuestiones que están hablando hoy, ¿verdad? Martes 11 de octubre, sí, fíjese que no hay una verdadera visión del país, y también fíjense que cómo aprovechan, cómo son de oportunistas, que los ministros son los llamados a velar para que se cumplan las cosas y no lo hacen. Fíjense que yo fui a la unidad de salud y en los contornos, en las canaletas, gran ojal, y ahí se tapan las canaletas, ¿verdad? Entonces, a todos nos corresponde nuestra parte, pero a nosotros no nos dan dinero el Estado, y ellos sí tienen el dinero. Por lo menos aquí donde nosotros vivimos es una zona baja, y aquí no hay inversión para eso. Ahí se tapan los punetas tragantes y a mí me toca estar. ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a despertar y avivar? Pues pueblo, hagamos algo. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Un mensaje más dice: buenos días, conozco de primera mano el tema de la gestión de riesgo. Con 18 años de ser socorrista y 4 proyectos de preparación en casos de desastres en más de 100 comunidades del país, y vivir lo del deslave en mi municipio de Verapaz, y ver que desde las alcaldías y protección civil no se trabaja en la organización efectiva y mitigación, pero con letras mayúsculas. Lo que puedo decir es que urge reforestar con bambú, podría ser, y a falta de recursos buscar apoyos de cooperación para mejorar las condiciones de viviendas y servicios básicos en las comunidades y ser más resilientes, y más hoy con los efectos del cambio climático. Y finalmente pregunta cómo puede ser parte de la mesa permanente para la gestión de riesgos. Es parte de los mensajes que tenemos. Le damos la palabra, Rubén. Sí, bueno, yo creo que sí, hay algo que decía uno de los que participaba, que luego de que suceden esto empiezan un montón de opiniones, ¿verdad? Aparecen expertos, ¿verdad? Y algunos pues con una base, digamos, científica, y otros una base de la experiencia. Creo que este es un momento, y nosotros insistimos en eso, un momento de hacer un análisis y no pensar nada más en la parte reactiva, ¿verdad? Que es lo que hemos estado tratando. Hoy estoy viendo aquí un Twitter de Protección Civil del director, donde dice: nosotros como Sistema Nacional queremos impulsar una cultura de prevención, y para eso es necesario educarnos en reducción de riesgo de desastre. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que diga eso. Pero eso es lo que debíamos de haber estado. Este gobierno tiene 3 años. Y eso de la prevención es lo que nosotros venimos insistiendo. Hay que preparar a las comunidades, hay que preparar a las alcaldías, hay que preparar a las departamentales. Pero ¿cuál fue el problema, o cuál es el problema que tenemos en este momento? Y hay que decirlo, ¿ya? Y hay que señalarlo. Cuando este gobierno entró, incluso dijo que los gobernadores no eran necesarios. Cuando los gobernadores son los que dirigen a nivel departamental el sistema departamental de riesgo. La comisión departamental la maneja o la dirige el gobernador. Y si no hay gobernadores, ¿quién lo dirige? Ese es el primer problema. Segundo problema tiene que ver con el FODES. Todo el mundo sabe, ya no vamos a insistir en eso, pero hay que recalcar algunas cosas. El FODES para las alcaldías le servía también para organizar y fortalecer a las comisiones municipales, ¿ya?, de protección civil. Y es el alcalde, por ley, quien dirige esas comisiones municipales. Pero si no tienen FODES, no hay fortalecimiento de esas comisiones. Entonces, tenemos un doble problema. Y un tercer problema, que se dice en una de las partes de la política, que es la gestión local del riesgo. Hay que organizar a las comunidades, ¿verdad?, que son... Hay una, digamos, una estrategia que se llama la visión de primera línea. ¿Qué es la visión de primera línea?
es la visión que tienen los que son primeramente golpeados por un fenómeno, que es la gente que está ahí, donde está el riesgo permanente, que es la gente que es más vulnerable. La visión de primera línea te dice qué hay, qué riesgos tenemos en esta comunidad y cómo vamos a reaccionar cuando nos veamos impactados. Entonces tenemos esas 3 etapas: comunitaria, municipal y departamental. Y luego tenemos una cuarta, que es el sistema nacional, ¿ya? Que ya es protección civil a nivel nacional, que es gobernación. Entonces, pero cuando hay debilidades en estas etapas, no va a haber preparación. A nivel nacional se está preparando, se ha hecho esto, se ha fortalecido la protección civil, sí, está bien, pero a nivel local, no. Las estructuras comunitarias que por años se trabajaron están débiles y se han debilitado, que son las de primera línea y son las que daban la respuesta, ¿ya? ¿Hay sistemas de alerta temprana? Sí, ¿ya? Pero en este momento se ha debilitado el sistema. El sistema en sí no está fortalecido. ¿Se trabaja o no se trabaja con un plan nacional de reducción de riesgos? Le consulto esto por las declaraciones del director de Protección Civil, que ha dicho en los gobiernos anteriores no se contaba con un plan nacional de reducción de riesgos, a diferencia de este gobierno que se anticipa a las emergencias. Bueno, habría que ver. Miren, en estos momentos cualquier cosa que se diga, y hoy como las comunicaciones son tan fáciles de decir, ¿verdad? Lo que le puedo decir es que nosotros trabajamos mucho con los gobiernos anteriores en la preparación de estos niveles: el nivel departamental, el nivel municipal y el nivel comunitario. Se hizo muchos avances. Lógicamente, falta mucho que hacer, pero en estos años puede ser que a nivel nacional se hayan invertido millones, o se estén invirtiendo millones para fortalecer, y es bueno para dar respuestas, pero repito, no solo es dar respuestas, ¿verdad? Es la preparación, es la prevención, es la gestión integral del riesgo, que tiene que ser de una manera, y nosotros insistimos en eso, de una manera prospectiva y de una manera correctiva. Debemos de corregir y debemos de tener esa visión antes de que llegue. ¿Qué tenemos que hacer antes de que llegue para que nos impacte menos? Alguien dijo algo importante también de los que llamó el cambio climático. Sí. Todo esto que estamos viviendo es parte del cambio climático. Muchas veces se habla del cambio climático, pero dice sí, pero no, nos está afectando. Y cada vez estos fenómenos van a ser más seguidos y más fuertes. Parece que no hay conciencia. No hay conciencia sobre eso. Entonces, pero también debemos de ser claros de que el cambio climático nos está exigiendo, ¿ya?, a que nos preparemos mejor, ¿ya?, a hacer de una manera integral, una visión integral, para hacer a la gente más resiliente. O sea, que la gente pueda dar la respuesta y pueda sobrevivir y pueda salir adelante cuando lo impacte. Porque aquí se habla y alguien puede decir, no, pues sí, estamos haciendo un país más resiliente. ¿Pero eso qué es? Hay que decirle a la gente en el idioma que va a entender. Y para eso hay que estar ahí con la gente. La gente se prepara, la gente sabe cuáles son los riesgos en los que vive. Y esa información que la gente tiene en las comunidades es la que nos debe servir para hacer las correcciones previas antes de que nos impacte el fenómeno. Creo que ahí está la clave de todo esto. Sí, si nosotros hacemos acciones preventivas, correctivas y organizamos a la comunidad, creo que vamos a estar más preparados. No solo es dar la respuesta, por supuesto que hay que prepararlos y hay que decir que bueno, pues es bueno ver al ministro de Defensa sacando con una pala lodo. Es bueno, sí, ¿vale? Pues sí, pero ¿será esa la función de un ministro? ¿Verdad? ¿O será la foto la que nos interesa? Yo creo que eso son las cosas que tenemos que preguntarnos. La visión del Estado tiene que ser preventiva, tiene que ser correctiva y debe ser integral. Y en esa función integral, todos los sectores jugamos un papel fundamental. Las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad?, el Estado
con sus diferentes instituciones, salud, educación y todos esos que están ahí, más la empresa privada, que también juega un papel fundamental. Pero todo eso debemos demostrar que estamos organizados, pensando en una función integral y ante eso exigirle la cooperación también. La cooperación, si ve eso, nos va a apoyar. Nosotros acabamos de tener, yo acabo de estar en un evento con los países cooperantes, una reunión, sociedad civil, países cooperantes, y eso es lo que nos insisten. ¿Cómo están organizados los diferentes sectores de los países para dar cooperación? Pero si hay una división entre Estado y sociedad civil, la cooperación no nos ve con buenos ojos, por decir algo. Así es. Rubén, es importante también mencionar este consolidado que usted nos mencionaba al inicio. Hay un comunicado que ustedes van a lanzar, aún no lo han publicado, ¿verdad? Pero sí nos podría adelantar algunos datos, Rubén, que ustedes han recabado en ese consolidado que han hecho de las afectaciones. Ya hay un consolidado y como decía al principio, casi que cada hora nos están reportando. Bueno, ahorita nos están reportando afectaciones en la zona de Talnique. Hay un compañero que nos está enviando eso, donde perdieron prácticamente, Teotepeque, pérdidas totales, ¿verdad? En cultivos de yuca y en cultivos de granos básicos. O sea, eso es en este momento, porque como decía al principio, el día después, ¿verdad? Hoy estamos recabando, sabemos de caídas de muros, sabemos de deslizamientos, sabemos de caídas de puentes, desbordamientos de ríos. ¿Tienen números? ¿Números de cuántos desbordamientos de ríos? Sí, en eso estamos. Por ejemplo, yo los puedo enviar ya cuando esté más consolidado. Estamos elaborando eso. Tenemos como un listado, ¿va? Por ejemplo, se reporta deslizamiento en la finca Germania de Comasagua, que es donde se habla de los 5 elementos de la Fuerza Armada que murieron, ¿verdad? La casa comunal del municipio de Chiltiupán, se han albergado 16 personas, y dicen los caseríos cuántas son mujeres, cuántas son... Me comentaban que en el caso de Chiltiupán se había ido la energía eléctrica. Nosotros hemos intentado comunicarnos con algunas personas, pero ha sido difícil. Imagino que debe ser por esto, ¿verdad? También de las comunicaciones, sí. No hay internet, no hay, me decían energía eléctrica, anoche todavía no había, ¿verdad? En aquí hay que rescatar algo. Los líderes comunitarios, que son los que decimos en primera línea y que están ahí, ellos buscan la manera de cómo hacernos llegar la información. Porque muchas veces nos dicen, nosotros hablamos con la alcaldía y no aparece. Nos llega de diferentes expresiones, ¿verdad? Pero ellos se rebuscan, porque también hemos a través de la cooperación internacional, los sistemas de alerta temprana. La gente se organizan y ven cómo le ayudan al que está más afectado, pero también tratan de sacar esa información hacia afuera. Algunas veces a las organizaciones de la sociedad civil, algunas veces a las alcaldías, otras veces a otras instituciones como Cruz Roja, Cruz Verde, etcétera, que son instituciones de ayuda humanitaria y de reacción también, pero ellos buscan la forma como hacernos llegar la información. Yo creo que en el transcurso del día les vamos a dar un consolidado de lo que tenemos, ¿verdad? Porque sí, las afectaciones son grandes, son graves. Pero nosotros insistimos en eso. Y alguien dijo también de los que participó, sí, las cosas materiales se pueden hacer, la vida no. Sí, es cierto. Pero también la gente pierde todo. ¿Ya? Pierde todo, todos sus bienes materiales y todos sus medios de vida. Dicen, bueno, ¿y hoy qué voy a hacer? La gente nos dice, pues sí, yo tengo un crédito, que son como $3,000 por manzana, y perdí todo el cultivo, ¿cómo voy a pagar? ¿Quién va a responder? ¿Quién va a responder por esto? Ese es el problema. Por eso que la gestión preventiva, ¿verdad? Y la gestión prospectiva de todo esto debe ser necesaria en los planes del gobierno. Y sobre todo, Rubén, porque
algo lleva a otras consecuencias. Por ejemplo, hablando de estas personas que han perdido sus cultivos en zonas de acá de oriente del país, bueno, muchas familias cultivan no para comerciar, sino para su familia, para sobrevivir. Y esto realmente es muy grave, ¿verdad? A veces no dimensionamos, ¿verdad?, la dificultad que representa para estas familias campesinas haber perdido, como usted dice, todos sus cultivos, que bueno, la inversión que hicieron, ¿verdad?, económicamente hablando, pues hay una afectación, pero también en su alimentación posteriormente. Sí, es que yo creo que ahí está el problema fundamental, ¿verdad? Ok, no perdimos ningún familiar, qué bueno, pero perdimos todo lo demás. ¿Y ahora de qué voy a vivir? Antes de venir a la entrevista estaba viendo yo gente de Zapotitán, que perdieron todo también, ¿ya? Y estamos hablando de Zapotitán aquí a menos de 30 kilómetros de aquí, de la capital, ¿verdad? Entonces, las afectaciones son a nivel general. Principalmente, como decía, en la parte sur del país, ¿verdad?, parte baja, que es ahí donde nos ha impactado más. Y nosotros decimos siempre y hacemos un llamado. Las organizaciones de la sociedad civil estamos presentes en el día a día con la gente más afectada. Y si creen que nuestra experiencia de muchos años de trabajo en este tema les es importante, pues estamos en toda la disposición de colaborar con las instituciones del Estado que nos busquen, pues, y que consideren de que el rol de esto y la importancia a partir de estos desastres, porque esto ya es un desastre, es que debe haber más una gestión integral. Y en la integralidad de la gestión entramos todos y todas, instituciones y nosotros, insistimos, eso, sociedad civil, el Estado, por supuesto que el Estado tiene un papel fundamental. Nosotros como sociedad civil no vamos a hacer el trabajo que le corresponde al Estado, pero donde no llega, ahí estamos también. Sí. ¿Y ustedes ven estas condiciones, Rubén, de apertura de parte del gobierno para reunirse con las organizaciones de la sociedad civil y elaborar de manera conjunta este plan, ¿verdad?, para que pues todas las comunidades estén protegidas? ¿Ve usted esa disposición? Cada vez lo vemos más lejos. Como les digo, en diciembre de 2018 hicimos y se aprobó esta ley, esta política integral de la gestión del riesgo. Y donde ahí también se habla de cómo darle seguimiento a esa política. Seguir reuniendo a todos los sectores, ¿verdad?, que trabajamos en este tema para hacer una planificación integral. Eso no se ha hecho. No, al contrario, pues, ¿verdad?, muchas veces hasta las organizaciones de la sociedad civil nos llaman como enemigos del gobierno. La verdad es que no somos enemigos, lo que pasa es que tenemos una visión diferente. Nosotros trabajamos con la gente día a día porque conocemos esa realidad. Conocemos los problemas que la gente tiene y buscamos los recursos. Las organizaciones, las ONG, ¿verdad?, que nos llaman, ¿qué es lo que hacemos? Somos como un intermediario entre los problemas, porque estamos con la gente, conocemos los problemas y una vez que conocemos los problemas, buscamos los recursos con la cooperación internacional y hacemos llegar estos recursos a la gente. Y que nos pueden decir cualquier cosa, etcétera. Pero los resultados están ahí. Y toda aquella persona, toda aquella institución que crea o que considere que las ONGs no hacemos nuestro trabajo, que vaya a la comunidad y que hable con ellos. Y que vean cuánto han logrado o cuánto hemos logrado con los recursos que conseguimos. Porque aquí se dicen muchas cosas. Se dicen muchas cosas del trabajo que hacemos nosotros. Pero nosotros estamos en la disponibilidad de poner esta experiencia que tenemos de años, ¿verdad? Algunas tenemos más de 30 años, la mayoría tiene más de 30 años, está trabajando con las comunidades, conocemos, perdón, y como digo, estamos casi que en los 262 municipios, lugares donde el Estado no llega. Pero esperaríamos pues que ante un desastre como este, pues nos
nos haga reflexionar hacia dónde queremos llevar este país, porque cada año va a ser más grave el impacto y los desastres más graves. Sí. Ojalá que no. Sí. Pero si tenemos una visión integral del riesgo, podemos prevenir muchas muertes, ¿verdad? Salvar muchas vidas, muchos bienes y muchos medios de vida, que eso al final es lo importante de esta gestión integral del riesgo. Así es, ya estamos finalizando. Ya para concluir de manera breve, Rubén, un llamado a estas personas de las zonas vulnerables que todavía en estos momentos pudieran estar en riesgo, cómo comunicarse, cómo hacer para ser escuchados. ¿Ustedes tienen alguna línea directa con ellos? Sí, definitivamente. ¿Hay algún número al que ellos les llaman? Lo que pasa es lo siguiente, cada institución se desarrolla, institución que somos parte de la mesa, se desarrolla en diferentes áreas geográficas. FUNSAL PRODECE, en la cual yo soy parte, tenemos mucha presencia en Oriente, Usulután, San Miguel La Unión. Entonces, los líderes comunitarios generalmente se comunican con los técnicos que atienden esa, y los técnicos pasan esa información a la institución y nosotros la pasamos directamente a la mesa de gestión de riesgo. Y así, cada una de las instituciones, entonces estamos alimentando esa información que lleva la mesa. Sí. Entonces yo sí considero de que es importante, es bien importante que la gente también conozca el trabajo que hacemos las organizaciones. La gente de las comunidades está clara y por eso nos llega de primera mano la información. Entonces es por diferentes medios. Como te digo, ahorita un compañero está hablando de Teotepeque, no teníamos ese dato, pero como ya empezamos a recabar, ¿verdad? Entonces por eso que la lista de afectaciones sigue creciendo, y nuestra responsabilidad ¿cuál es? Buscar los recursos para poder colaborar y ayudarle a esta gente. Bueno, vamos a estar pendientes de ese comunicado que puedan ustedes publicar para poder tener más detalles de todo esto que ha sucedido. Muchísimas gracias, Rubén, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes y creo que este es un tema de actualidad, porque estamos en el hoy, sí, en el día después del impacto, y creo que debemos de reflexionar en eso, la importancia de la gestión integral del riesgo y el rol que debemos de jugar todos y todas que formamos parte de este país. Así es, muchísimas gracias a usted también por haber estado pendiente y haber participado. Le recuerdo que esta entrevista queda en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página de Facebook. Que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA.